Eh, bueno, pues nada, empiezo presentándola a ella. Bueno, ella es Trinidad Fuentes, la autora de La Revelación, el libro que venimos a presentar hoy aquí, que bueno, es, aparte de escritora desde la infancia, ella es criminóloga, es grafóloga y ha sido también investigadora privada. Y bueno, me consta que hace una de las mejores infusiones de la Delta del Ebro, que no sé cuánta gente se ha leído el libro aquí. Bueno, ¿cuánta gente se ha leído el libro aquí? Ah, bastante. Bueno, pues lo que lo hayáis leído sabréis que, bueno, se deja ver que le gustan las infusiones, que tiene un gusto por ellas. Y bueno, yo soy María y bueno, nada, por decir un par de cosas, me gusta mucho el cine y la literatura y vengo en calidad de fan de Trinidad porque he disfrutado mucho su libro y nada, tenía muchas ganas de conocerla, que es la primera vez que la veo en persona. Así que nada, que estamos encantadas de que estéis aquí con nosotras y que si alguno tiene alguna pregunta que le quiere hacer a Trinidad o algún comentario del libro, pues al final de, bueno, de la presentación pues podéis levantar la mano y comentar lo que queráis. Y bueno, nada, básicamente pasamos un poco a explicar un poco de qué va la novela, que básicamente es la primera novela de una saga protagonizada por la inspectora Minerva Natcher, que, bueno, en este caso, en este libro, accede a colaborar con la policía para esclarecer el caso de un violador reincidente. Y, y bueno, a partir de ahí, Minerva va haciendo como una serie de, bueno, de sus de averiguaciones que afectarán, bueno, sí, cambiarán bastante su vida y la de sus seres queridos a raíz de todas las pesquisas que va haciendo. Y bueno, nada, la novela también transcurre bueno, entre dos épocas diferentes y a la vez que nos vamos enterando de la vida de, bueno, sí, vamos averiguando la vida de de Carlota Pinel, que es una investigación que está haciendo la inspectora, averiguamos también cosas sobre la vida de, bueno, de la propia inspectora, no quiero hacer tampoco ningún spoiler. Pero bueno, la primera pregunta, que quizás es un poco la pregunta que siempre se hace, que es un poco cliché, pero creo que es importante para saber un poco más de la esencia del libro, es qué te lleva a ti, Trinidad, a escribir este libro. Bueno, ya os he dicho más o menos en persona, gracias a todos, pero os lo quiero decir también ahora. Gracias a todas y a todos por estar aquí, acompañándome, y es para mí muy importante. Y ahora, pues, gracias, María, por esa introducción y por estar presentándome. ¿Y qué me llevó a escribir este libro? Pues, principalmente hacía tiempo que tenía la idea de crear una saga que tuviese como protagonista una mujer empoderada, una investigadora privada. Esto por un lado. Y por otro lado, también quería contar la historia que yo conocí a través de unos antepasados que sucedió en otros tiempos, en otra época. Concretamente desde 1933, pasando por la Guerra Civil Española y por la posguerra. Y era es una parte de la historia que está inspirada en unos hechos reales que sucedieron entonces. Entonces, la idea fue unir esas dos historias y así es como creé la revelación. Pues bueno, muy interesante. Y bueno, algo también significativo es que la protagonista es investigadora privada y bueno, Trinidad en su día también creo que, bueno, no sé si sigue trabajando de ello, pero sabemos que trabajó de ello. Y claro, compartís profesión, entonces, ¿hasta qué punto, o sea, cuánto hay de ti en la protagonista, en Minerva? ¿Hasta qué punto es un alter ego de Trinidad, el personaje de Minerva? Digamos que no es un 100% ni mucho menos mío, pero sí que tiene cosas yo utilizo a Minerva para resarcir esas injusticias que considero, ¿no?, que hay en la sociedad en lo que se refiere a lo que
a lo que escribo en este libro, ¿no? Que es concretamente, sobre todo, el tema de las violaciones. Entonces, utilizo a Minerva pues, para resarcir esos problemas, ¿no? Esas terribles circunstancias. ¿Qué hay de mí en ella? Pues las ganas de de eliminar estas lacras, la forma de investigar, por supuesto, y después también pues, el gusto por la vida sana, el gusto por muchas cosas, ¿no? Pero no es, digamos, porque after ego es una cosa que viene desde el siglo XX, que se utilizó esa palabra como en psicología como un término disociativo de la personalidad. No es, yo no tengo un problema disociativo, pero sí que tengo ese reflejo en Minerva, ¿no? Que la utilizo para pues, resarcir esos temas que creo que son unas tremendas injusticias y entonces las pongo en su mano. Bueno, vale, ya hablando de esta mezcla de épocas, de los personajes que, o sea, juntar la historia de los personajes de la guerra y de la posguerra con los personajes de la actualidad, en plan, bueno, ya lo has comentado antes, el por qué más o menos quisiste hacerlo así, pero ¿qué te parecía interesante de comparar ambas épocas? Porque en ambas historias, por así decirlo, pones evidencias un crimen terrible, que son las violaciones, y que es lo interesante de ponerlo en juego en estas dos épocas, en cada una de ellas. Existe un paralelismo entre ambas épocas y lo que sucedió. En la época del pasado, en que está inspirada en hechos reales, es una violación y un asesinato. Y en la del pasado, en la del presente, es violación de un violador reincidente. Entonces, he querido también dar a ver en esta historia que ha evolucionado mucho las cosas, pero no lo suficiente. Antes era muy difícil demostrar una violación y en la mayoría de los casos se callaba, ¿no? Porque había una preponderancia de los hombres, había mucho más control por parte del aspecto machista de la sociedad. Pero todavía hoy en día, después de tantos años, se mantiene esta predominancia del hombre sobre la mujer en estos casos, de estos hombres que son con un perfil de psicópata y que violan a mujeres y en concreto, en este caso del libro, pues a jovencitas. Bueno, he de decir que me encanta que lo psicológicamente estudiado que tienes todas estas cosas, como que se nota a la hora de tu forma de hablar. Y bueno, un poco en relación con estos crímenes que vas narrando, a mí hay algo que me llamó mucho la atención al leer el libro, que es que bueno, todas las víctimas o lo dicen y lo denuncian y luego se retractan, o directamente silencian el crimen. Entonces, yo te quería preguntar y reflexionar un poco sobre por qué nos callamos ante este tipo de situaciones tan graves en las cuales no deberíamos callarnos. Y bueno, si crees que es fácil para una víctima de violación el hecho de contarlo o incluso probar una violación. En el pasado se callaba porque, por lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? O sea, una mujer violada es que no era una cosa que se tuviese como algo malo, sino que el daño se suponía que no era hacia la mujer. Cuando violaban a una mujer, el daño se lo hacían o al marido o al padre, si es que estaba con su padre todavía, porque una mujer, era una posesión, tanto de su padre o en otro caso, de su marido. Entonces, es que no era ni denunciable en aquella época. Ahora sí que es denunciable, pero por supuesto que es muy difícil de demostrar, porque primero que en el momento que una persona es violada, tiene que ir corriendo al hospital para que
realmente tengan pruebas de esa violación, porque si la persona que es violada se va a su casa asustada, evidentemente está en un estado de shock y a lo mejor lo que piensa es me voy corriendo a mi casa, me voy a duchar, bueno, vamos a ponernos en su lugar, ¿no? Y se va a su casa, se ducha, se cambia, se quiere quitar todo lo que tiene de este individuo que le ha hecho esto, luego, ¿cómo va a demostrar esa violación? Es muy complicado. No tiene pruebas, no tiene restos de semen, no tiene restos físicos, ni tejidos, ni restos en sus uñas de la otra persona. ¿Cómo comprueban luego que es realidad? Es muy complicado. Y después también hay que entenderlas, porque el miedo existe, y más cuando sufres un ataque de este tipo. Pero sí que hay que animarlas a que violen, por favor, a que lo denuncien. A que lo denuncien, porque es que, no es que esa impunidad está ahí y estará. Entonces, es una situación muy difícil todavía en los tiempos que corren, que se tendría que solucionar de alguna manera. Falta un apoyo enorme a las víctimas. Y, bueno, en ese sentido, ¿tú crees que el sistema, y en concreto el sistema judicial, les hace como un trato justo? O sea, ¿cómo crees que bueno, sí que el sistema podría quizás a lo mejor ponérselo un poco más fácil a esta gente para... Claro que sí, o sea, es que se lo deberían poner más fácil. Eso es la intención de cambiar la legislación. O sea, que es una cosa que no es complicada, sino que es ponerse de acuerdo los partidos y decir, bueno, vamos a hacer unas leyes que realmente protejan a las mujeres en los casos de violación. Cuidado, también mujeres en la novela son mujeres jóvenes, pero también hay muchos casos, ahora ya que hablamos de esto, de violaciones de niños. Entonces, la legislación, de alguna manera, todavía protege al criminal. Esto es un tipo de crimen. Y deja a la víctima muy desamparada. Entonces, simplemente es poner intención, poner ganas, hablar menos y hacer más. O sea, ahí tenemos, políticamente, pues tenemos un Ministerio de Igualdad, tenemos unos legisladores, tenemos, bueno, los jueces actúan pues, según las leyes. Unos también, las leyes también se pueden aplicar con más leves o con más, ¿no? Pero bueno, si hay unas leyes que dicen que hay que hacer esto y las ponen de una manera más cerrada, sin que un juez tenga también tanta donde moverse, ¿no? Tanto expansión donde moverse, pues entonces, claro, pues a lo mejor no, si le cae a un violador, pues le pueden caer 25 años, el juez decide que le caen 12 porque sí, pues ahí tenemos un problema, porque le van a caer 12 y después, por buen comportamiento, que son muy listos, pues por buen comportamiento, por querer apuntarse a reinserción, todo esto le va a ir disminuyendo la pena. Entonces, al cabo de poco tiempo, pues van a estar en la calle. Muy poco tiempo. ¿Y qué pasa cuando los tenemos en la calle? Pues que son personas que, la mayoría de los casos, un violador no es reinsertable. En la mayoría de los casos. Ahora, si quieres, hablamos de la diferencia de tipo de violador. Pero en la mayoría de los casos no son reinsertables. ¿Y en la calle qué van a hacer? Pues volver a violar. O sea, es que ejemplos tenemos. Y si vuelven a violar, ¿quién está en peligro? Pues las mujeres que vuelven a ser las víctimas. Simplemente hay que tomar conciencia y ponerse en el lugar de las futuras víctimas, de las que ya lo son, de las que ya lo han sido y de las que lo pueden ser. Entonces, una persona de este tipo, un violador de este tipo, es un peligro en la sociedad. O sea, hay que mirar a ver de alguna manera, pues la legislación solucionarlo. Mientras no tomen cartas en el asunto, pues seguiremos escuchando en las noticias, hoy han violado a esta, hoy ha desaparecido otra, hoy la han encontrado muerta y bueno, todas estas cosas que escuchamos y muchas cosas que no salen en las noticias, por supuesto. Entonces, sí. Y después hay que diferenciar también el violador que es un psicópata
y el violador, que es un psicótico. Es muy importante esto. El psicótico es una persona enferma. Entonces, sí que es posible que cuando entra en prisión tenga un trato pues, de una persona que tiene un trastorno mental y con una medicación y bueno, un tratamiento psicológico y psiquiátrico pueda reinsertarse. Pero un psicópata no. Un psicópata no es reinsertable y saben engañar muy bien. Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta. Incluso a veces hay recomendaciones por parte de prisiones que dicen no dejen en libertad a este preso porque va a volver a reincidir. Y salen, y hace poco hemos tenido casos, salen y reinciden. Y en cambio el juez le ha dado la libertad, cuando lo que en prisiones decían era lo contrario. Entonces, esto, bueno, pues, ¿quién lo sufre? Las futuras víctimas. Sí, sí. Bueno, pues queda mucho trabajo en este sentido, me parece. Y bueno, también hablando un poco de trabajo, bueno, voy a leer como un fragmento chiquitín que le dice, bueno, en un capítulo, en el capítulo 10 me parece, una de las víctimas se decide a contar bueno, lo que le ha pasado a su entorno. Y bueno, su hermana le dice, ese desgraciado te provocó un dolor inmenso e irreparable, no permitas que te amargue el resto de tu vida. Vale, y esta frase me parece muy importante porque acto seguido ella se lo cuenta a sus padres, es un mini spoiler, no mucho. Y bueno, la reacción de ellos es básicamente, uno no puede ni mirarle a la cara porque no puede, y otro, su solución es deshacerse de esta persona en su vida, alejarla. Yo creo que por no poder enfrentar el problema. Y claro, esto, o sea, el entorno es crucial para la víctima y ella se decide en la historia a contar esto y la reacción que tiene es no la miran a la cara y encima la apartan, porque claro, yo creo que para mí ya encarna bueno, se convierte como en la personificación de un problema que nos avergüenza a todos, que no entendemos muy bien por qué pasa y que no nos gusta afrontar y mirar a la cara. Entonces, bueno, el entorno yo creo que es súper importante y que crees que realmente le hace justicia. O sea, ¿cómo crees que le puede hacer justicia a la víctima, la reacción del entorno? Porque aquí, en este caso, entiendo que no. Evidentemente que no, María. En este caso concreto que has leído y al que te refieres pertenece a otra época, ¿no? A la época que hablábamos de la posguerra. Entonces, en aquella época que violaran a una hija, pues para los padres era una vergüenza. O sea, en vez de apoyar a la hija, darle ánimos a la hija, todo esto, pues lo que era es, vamos a ver qué hacemos con esta hija, que quede, además que ha quedado embarazada del violador. Entonces vamos a ver cómo hacemos para eliminar, librarnos de este bebé y de esta hija que ya ha quedado tachada para siempre, ¿no? En vez de darle todo su apoyo. ¿Esto qué provoca? Pues evidentemente, además del trastorno que le ha supuesto a ella sufrir una violación, pues le supone ya para el resto de su vida no superar este hecho. Entonces la deja marcada para siempre. Es importantísimo el apoyo de la familia y del entorno, porque la víctima es ella. La víctima es ella. Ni son los padres, ni la víctima es ella. Entonces, en vez de tener un interés por saber quién la ha violado y tomar medidas, pues antes era así. O sea, era la vergüenza, ¿no? Ya había caído en vergüenza para los restos. O sea, de hecho, bueno, la reacción más actual ya cambia mucho con esta primera reacción que tenemos y ya no es del todo así. Se nota que hay cierta mejoría en cuanto a la conciencia y el entorno de los personajes que, en lugar de alejarla, la apoyan un poco más, aunque hay alguno que, bueno, bueno, eso. Bueno,
también ya pasamos también un poco a algo que has dicho también antes de los agresores, es un poco el chantaje emocional y esta cosa de empatizar o incluso entender el agresor o a la gente que está cometiendo ese crimen o a los cómplices de ese crimen. Claro, nos lleva muchas veces a justificar incluso ese tipo de acciones y a no cambiar nada, ¿no? Eso también es algo que creo que se tendría que solucionar, porque hay una frase, ¿no?, conocida que es no se puede justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, esto es una cosa que no tiene justificación posible. Yo entiendo que pues, un abogado defensor tenga que hacer su trabajo, ¿no? Yo cuando estudiaba Derecho yo me di cuenta que por nada del mundo podría ser una abogada defensora, porque me tocaba una cosa así, yo no soy capaz, ¿no? Yo tengo pruebas fehacientes de que alguien ha matado a otra persona, porque sí, o ha violado, y yo soy incapaz de defenderlo. Pero bueno, los abogados defensores tienen esa función y tienen que intentar conseguir que el juez o un jurado popular empatice con su cliente, ¿no?, que en este caso pues, sería un violador en el caso de la novela. Yo creo que entiendo que tienen que defenderlos y que la postura es esa, pero yo creo que cualquier persona normal, fuera que no sea el abogado defensor, tiene que ser muy complicado empatizar con un violador, cuando lo que tienen que hacer es empatizar con la víctima, pero sí que hay formas de darle la vuelta, incluso en el cine, ¿no?, que hay películas que al final es que empatizas con el malo y te cae bien, incluso, yo qué sé, películas, los mafiosos, y al final yo a veces digo, ay, qué bien, me cae. A ver, reflexiona, que es un asesino, que no me puede gustar, ¿no? Pero sí que, bueno, hay maneras de la manipulación psicológica, de tal manera que al final, pues eso, hace que la gente llegue a empatizar justamente con quien no se lo merece. Sí, sí, totalmente. Yo creo que en este sentido es muy importante no perder el punto de vista de quién es realmente la víctima en este tipo de situaciones, que pese a que evidentemente los agresores son personas humanas con sus más y sus menos, al final quien está sufriendo ahí una injusticia y quien se lleva un trauma para toda la vida claramente es la víctima. Y bueno, en relación a este tema también quería leer otro fragmentito que me gusta mucho, porque, bueno, ahora lo leo y lo entendéis. Dice, en 1936, con 3 años, desconocía la palabra psicópata, aunque sí presentía que aquel hombre era malo y me escabullía de sus manos como un pez. Él se enfurecía, corría tras de mí bramando exabruptos hasta que el abuelo imponía su poder y con una sola palabra lo detenía. Déjala. Escuché aquel vocablo montones de veces durante el tiempo que mi madre, mi hermana y yo estuvimos en Francia. Varios años después lo pronuncié por primera vez un día nefasto. Déjala. Y la dejó. Entonces me di cuenta de que el abuelo me había transmitido su fuerza, su coraje y su poder. A mí me gusta mucho este fragmento porque, de hecho, creo que ejemplifica muy bien cómo nuestro lenguaje del día a día, nuestras acciones, las vamos aprendiendo, nos las vamos quedando y bueno, en un caso crucial o en una situación límite como este personaje la usa, pues al final pues, se ha transmitido una fuerza a lo largo por un pequeño gesto del día a día. Sí, quien hayáis leído el libro, sabéis que se refiere a Carlota. Y bueno, no voy a hacer spoiler para quien no lo hayáis leído, pero no es un spoiler, es simplemente hablar de Carlota. Es un personaje muy importante y entonces que nació en 1933 y es la persona que lleva la voz en la novela de esa época hasta el presente, que ahora en el presente tiene 85 años. Y ya desde niña, pues es una niña con un carácter fuerte, con un carácter, ya se le ve que en su evolución va a ser una persona que no le va a costar tomar decisiones duras y su vida va a ser
va a tener eso, decisiones muy difíciles y muy duras. Y es importante esto que has leído, María, porque ella llama abuelo a una persona que no es su abuelo, pero que lo quiere como tal, y se fija en cómo es su abuelo, cómo actúa su abuelo, y todo lo que le dice el abuelo, y le transmite esa fuerza que es tan importante que los adultos seamos capaces de transmitir, ¿no?, a los niños, que poco a poco van formando su personalidad, ¿no? Tenemos que transmitirle esa fortaleza para que no sean débiles. Habemos personas más fuertes, más débiles, pero que tengamos una sensatez y una fuerza, porque la vida no es fácil, ¿no? Y entonces ya prepararlos, dentro de la lógica, por supuesto, a ser fuertes, a tener en consideración que la vida pues nos puede traer sorpresas buenas y sorpresas pues no tan buenas, y que tenemos que saber sobrellevarlas. Y bueno, ahora también quería hablar de algo que está muy presente a lo largo de todas las decisiones que toman nuestros protagonistas en toda la novela, que es una cuestión de, bueno, del estatus social y de la cuestión económica y de estatus social, que al final hay muchos de los personajes, bueno, sobre todo aquellos de la época pasada, renuncian a muchos de sus deseos y pasan la vida esperando a que algo suceda, que nunca llega. Bueno, por sus aspiraciones económicas, que tienen más que aspiraciones, tienen que ver con tener un techo donde dormir y un plato de comida en la mesa todos los días. Y bueno, los personajes del presente también tienen un poco, o sea, porque también en los personajes del pasado hay mucho pudor y mucha vergüenza por el que dirán, porque, bueno, en esa época claro, las consecuencias de un juicio social eran, bueno, te podían cambiar la vida, y por eso nuestros personajes actuaban así. Pero los personajes del presente también tienen como cierto tipo de pudor, por así decirlo, porque comparten una herencia clara, bueno, que quien haya leído el libro ya lo sabrá, y quien no, pues ya se enterará, comparten una herencia clara con los personajes de la época pasada. Y en ese sentido todos compartimos una herencia con esa parte del pasado. O sea, ¿hasta qué punto crees que el pudor de los personajes del presente es más por empatía, y hasta qué punto es algo que arrastramos desde de otra época? Todavía arrastramos cosas de otras épocas, cada vez menos, pero en este sentido sí que estamos más abiertos, más liberalizados de este pudor, pero todavía sí que todavía lo tenemos, y quizás por una presión social, ¿no? Por una presión social que todavía nos importa mucho el qué dirán, y aunque mucho menos que en aquella época. En aquella época sí que no tenían más remedio que acatar, y aunque fueran un poco rebeldes para entonces, lo que era entonces la época, pues tenían que adaptarse a las circunstancias y sobrevivir, ¿no? Pero hoy en día tenemos que tirar para adelante, y que nos dé igual lo que dirán, el que dirán, y actuar, pues ser consecuentes con nuestros actos, pero sin hacer el mal a nadie. Pues tenemos que da igual lo que la gente piense, sino que es malo que sigamos con estas ideas, ¿no? Y esta opresión que venimos heredando de otras épocas. Cada vez hay menos, creo, pero que todavía existe, sí. Y se reflejan los personajes. Sí, yo en ese sentido creo que es importante que aprendamos a identificarlas para poder, bueno, superarlas, sí, poco a poco. Y bueno, ya para ir terminando quería hablar un poquito también de la forma, porque a mí algo que me ha sorprendido mucho del libro es que tú a lo largo de las páginas en las que Trinidad va escribiendo, o sea, bueno, creo que ya lo has dicho en alguna ocasión, que leerte es como desenredar una madeja de hilo. Y a mí estoy muy de acuerdo, porque mientras yo te leía me he dado cuenta de que me sorprendía con las cosas que estaba leyendo y con las cosas de las que me estaba enterando,
pero con una naturalidad y una calma que no, ¿sabes? Que casi, o sea, no era nada agresivo, era como, o sea, te sorprendes y deja, pero eso, como quien está ahí cosiendo, haciendo sus labores de costura y se va. Y en ese sentido no sé si eres consciente de que estabas haciendo, o sea, de que lo has narrado como de esta forma, de que has conseguido sorprender, pero sin dejar de lado como la dulzura y la naturalidad. Es una novela complicada de escribir. Ha sido una novela complicada de escribir, porque como está en dos épocas y en dos voces, pues que se vaya uniendo sin dejar ese hilo, sin dejar de perder ese hilo y poco a poco luego ir pues deshaciendo la madeja, ha sido complicado. Pero me ha gustado mucho esta técnica narrativa que he utilizado y creo que da esa visibilidad entre las dos épocas. Yo en mi vida personal, si es lo que también a lo que también te referías, sí, creo que es más caótica que la novela, porque la novela he tenido tiempo de leérmela, releérmela, darla a otra persona que se la lea, que me diga su opinión. Entonces he tenido tiempo de darle más forma y darle más orden, ¿no? Pero en mi vida, pues, aunque intento ser ordenada, soy como bastante hiperactiva mental y soy más caótica que la novela. Es más, la única manera de que yo esté quietecita un rato largo, horas, es escribiendo. Mi marido a veces me dice, ¿por qué no te vas a escribir? Porque parece que a veces soy demasiado pesada. Y sí, escribir me relaja, me relaja. María, quería hacer una cosa que se me ha olvidado en la pregunta anterior que me has hecho, en esto de qué dirán y cómo es la gente. Quería hacer alusión a un personaje femenino que está en el presente y que ella no es una psicópata, pero sí que es una mujer manipuladora, muy manipuladora. O sea, no solo hay hombres manipuladores, también hay mujeres manipuladoras, y es una mujer manipuladora y que maltrata psicológicamente a su marido. Y, bueno, y un poco a su hija, quizás. Sí, eso vamos, exactamente. Entonces, es capaz de llegar a extremos, tiene planeado algo que se va a extremos como es querer matar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, que no todas las mujeres son santitas. Entonces, sí. Bueno, y ya volviendo al tema de, ahora que estamos hablando de cómo has escrito la novela y tal, bueno, sabemos que es la primera novela de una saga bueno, que tiene como protagonista a Minerva Natchez, esta investigadora. Y bueno, te quería preguntar si vas a seguir manteniendo este estilo de narrativo y bueno, si ya has empezado a escribir la segunda. Sí, la segunda está bastante avanzada y sí, Minerva va a seguir investigando. En la segunda entrega, bueno, ya lo adelanta en la primera novela, al final, adelanta que se va a investigar a una aparición, que no desaparición, una aparición a Venecia y sí, está bastante liada también la nueva novela y Minerva va a tener en esta nueva entrega va a tener una ayudante que es Gisela y Gisela Landon y va a poner un poco de distensión, relajación, un poco en los temas en estos temas que sí que voy a seguir escribiendo, por supuesto, dentro de la intriga, dentro del misterio, pero defendiendo y queriendo dar luz a este tipo de hechos terribles, ¿no? Entonces, bueno, Gisela pues, es también investigadora pero tiene un carácter pues, un poco menos rígido que Minerva y bueno, y también quiero decir que los personajes, pues que gracias a mis amigas que me inspiran tanto. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más sobre la novela o en general, o si alguien quiere
comentar algo más, yo ya estoy. Así que si alguien quiere comentar algo. Sí. No hay... Sí, sí. ¿El micro? Hay algún micro. Creo que no hay micro por el tema de... No se puede utilizar por el COVID. Bueno, hola, Trini. Yo más que un comentario, o sea, más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Vamos a ver. Cuando una novela te entretiene, es bueno. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero cuando te entretiene y además te enseña, es doblemente bueno. Y este es el caso de Revelación. Es una novela escrita en una prosa muy estructurada, muy bien ordenada, sin florituras, sin recovecos, que se lee con mucha agilidad y con mucha precisión. Yo les diría a ustedes que el que no compre el libro y no lo lea, se va a perder una gran oportunidad. Gracias. Qué maravilla. Y luego, como segunda cosa, que tome nota del nombre de Trinidad, porque yo estoy convencido, yo estudio el tema de la literatura, y estoy convencido de que en el futuro se va a hablar mucho de ello. Y esta novela, y con esto acabo, esta novela no es exactamente una novela de género negro como entendíamos antes, tipo Agatha Christie, sino que es una novela que es en la novela negra de hoy en día, que es la que aprovecha unas circunstancias para denunciar unos hechos sociales, unas cosas sociales, aprovecha este entorno. Eso es lo que entendemos hoy en día como la novela actual. Es decir, lo empezó a hacer Vázquez Montalbán. Y, bueno, supongo que lo compraréis. Bueno, yo me voy a poner fuera y voy a controlar. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que comentabais en el debate. Y si han cambiado las cosas o no. No lo pongo en duda, porque los valores están ahí, el debate de los valores. La prensa, los medios de comunicación, lo que tenemos ahora, hace años no era así exactamente, pues empezando por la televisión, prensa, radio, están no solo los oficiales, sino los supuestamente privados. Pero el debate de los valores está en cuestión. Yo no lo creo. Y aprovechando el comentario de él, que precisamente quería hablar sobre los autores, que tenemos una gran tradición de novela, criminología y etc. ¿Te sientes identificada con algún autor? Estamos hablando de Vázquez Montalbán expresamente, pero ¿te sientes identificada con alguno de ellos? No. Yo leo, bueno, claro, leo mucho porque siempre he leído y porque los escritores tenemos que leer, tenemos que leer. Pero no me siento identificada con ningún escritor en concreto. Hay algunos que me gustan, otros que no. Hay algunos que me gustan, algunas de sus novelas y otras no. Y en la única que me siento más identificada, pero no es que me identifique, sino que me gusta cómo escribía, es Agatha Christie, porque ahora tenemos los escritores que escribimos intriga, tenemos muchos medios que utilizar en las novelas, ¿no? Porque tenemos la criminalística, tenemos el ADN, muchas maneras de desarrollar una investigación. En cambio, Agatha Christie es que solo se basaba en la intuición. Entonces creo que y todo lo hacía, tenía tantos personajes en su entorno y al final alguien había matado a la víctima y conseguía de una manera que hasta el final no sabías quién había matado a la víctima, te mantenía con esa intriga y solo con la intuición llegabas a saber quién era el culpable, ¿no? Entonces creo que esa mente que tenía Agatha Christie de crear ese tipo de novelas es admirable y muy complicado, ¿no? Entonces simplemente tengo una especial admiración hacia ella.
¿Alguien quiere preguntar algo más? Dicen que te habéis inspirado en un suceso del pasado. A mí me ha generado mucha intriga, igual es eso inspirado a hacer esta correlación entre pasado y presente. ¿Cómo te ha llegado? Es que no te he oído bien. Perdón, que habías hablado de Sí. que te habéis inspirado en algo que se contaba en tu entorno sobre un suceso del pasado y a mí me ha generado mucha intriga cuál ha sido ese suceso. Vale, esto es una cosa que me contaron mi abuelo por parte de padre, ¿vale? Que lo contaba mi abuelo por parte de padre. Y entonces son unos hechos que sucedieron cuando la Guerra Civil Española, unas personas de la novela se tienen que ir a Francia, ¿vale? Son unos hechos que sucedieron en esa época en un lugar de Francia. Pero si te digo los hechos, aquí hago un spoiler total. Sí, pero es unos hechos terribles. Vaya. Te tendrás que leer el libro. Yo te quería preguntar, que bueno, una vez que hablamos me comentaste que habías descubierto sin saberlo que estabas haciendo con este libro, con la ficción, justicia poética, ¿verdad? Si podías explicarnos un poco esto, ¿no? Que me parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Un concepto muy... Sí, así es, tal como lo dices, que yo, pues la primera novela que escribí, pues, bueno, no sé si contaros esa historia porque es una historia, no os quiero aburrir, pero voy a hacer un resumen. Yo tuve una negligencia médica hace ya muchos años y bueno, yo no tenía nada y la verdad es que un médico en una prueba pues casi me mata, ¿no? Y otro médico me salvó la vida, o sea que le estaré siempre agradecida. Pero este médico que casi me mata, pues se desentendió por completo, porque yo hubiera entendido la negligencia y que el médico hubiera puesto intención, ¿no? En decir, bueno, mira, he hecho esto, pero vamos a rápidamente actuar y tal. No, se fue de fin de semana y yo me estaba muriendo hasta que este otro médico dijo, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y me metieron en el quirófano y tal. Bueno, pues entonces yo, cuando ya salí del proceso, que fue muy duro porque me perforó el intestino, vaya, me hizo varias perforaciones, entonces fue un proceso duro, yo tenía 30 años y la verdad, pues en esa época lo pasé muy mal. Entonces, yo tenía aquello metido en el cuerpo, aquella rabia que es tan malo tener rabia, no es bueno. Y me dijo el cirujano, como, pero tienes que ir al psicólogo, al psiquiatra. Y yo decía, si yo no tengo depresión, yo tengo rabia. Y era así, o sea, yo tenía rabia y la tenía que soltar de alguna manera. Entonces, como estuve un año que tuve que volver a casa de mis padres, porque yo estaba en la cama, no me podía mover de todo este proceso médico, pues, ¿qué hice? Escribir, porque es lo que más me gusta. ¿Y cómo me deshice yo de la rabia? Escribiendo una novela en la que, entre comillas, mato al médico. Pero yo no es que yo no quería matar al médico, sino que pues mi rabia es, me invento una historia que no era la mía, una historia de un médico que es una mala persona y que lo matan. Y ahí se inicia una intriga, ¿no? Qué casualidad que fue mi primera novela y había un concurso literario y mi hermano y mi madre me decían, ay, presenta la novela al concurso. Y decía, ¿qué voy a presentar yo si estoy aquí medio moribunda? Yo no estoy para esta. Además, yo esto lo he escrito para mi desahogo, que me fue muy bien. Se me fue la rabia, se me fue, ya no pensé más en el médico y sí. Y entonces, pues ellos la presentaron a un concurso a escondidillas, sin saberlo yo. Y un día llaman por teléfono, ya se había fallado el concurso. Y llaman por teléfono, y bueno, era el teléfono fijo en aquella época, y estaba en casa de mis padres. Y me dice mi madre, te llaman por teléfono. Y bueno, voy, cojo el teléfono y me dicen, ay, que Trinidad Fuentes, sí, te llamamos del concurso Delta de literatura y te podemos decir que tienes un premio. No te podemos decir si es el primero, segundo, tercero, porque esto, hasta que no estés aquí, no te lo podemos decir. Yo digo, ¿qué me están diciendo?
Porque yo tengo un premio, pues bueno, pues fue un segundo premio y sí, así fue. O sea, fue mi primera novela y mi primer premio literario. Entonces, es la manera que hice yo, tuve esa manera de hacer justicia, la justicia que yo creía, que no quería matar al médico, pero sí, pues como me hizo todo esto, pues me quería de alguna manera desahogar. Entonces, sí que las novelas sucesivas, sí que ya busqué temas que realmente, pues como esta, ¿no? Como esta, o como otra que tenía anteriormente, que es con la unidad por testigo, que matan a un cura, pero que se merece que lo maten. Claro. Entonces, bueno, pues sí, luego me enteré que esto ya existía, que es justicia literaria, es justicia poética, le dicen, ¿no? Entonces, es una manera de hacer justicia mediante la literatura. Y entonces, pero yo cuando lo hacía, pues no lo sabía, me enteré hace poco, que lo que hago es justicia poética. Muy bien, hay que canalizar. Hay que canalizar y soltar, ¿no? Entonces, sí, a través de la escritura, si además ayudo también a tomar conciencia social y, pues, oye, nos ayudamos mutuamente todos, ¿no? En la sociedad, sí. Ya lo he visto, ya. Ya me han puesto, pero no me importa, ¿eh? No me disgusta, no me disgusta. Es chulo, sí. No voy por ahí con un sable ni nada, pero pues sí, no me disgusta. Sí, yo voy a seguir así, voy a seguir tratando temas que veo que son injustos. Y que... A ver. Claro. Gracias. Hay que hacer presión cada uno de la manera que puede, ¿no? O sea, que entre todos, pues cada uno a su manera, pues a ver si conseguimos que las cosas vayan para mejor. Sí, estaba pensando justamente en esta línea. ¿Qué opinas sobre esta serie que se está haciendo de televisión y creo de radio, que se llama Crímenes, es periodístico? Sí, mira, te digo la verdad. Sí, he visto poco de ellos, ¿eh? He visto creo que uno que se hizo, porque se hace en varios países, ¿no? Esta serie. ¿Esto lo de aquí de España? ¿No? Ah, en Cataluña. Ah, bueno, sí, no, pensaba que te refieras a otra cosa. Sí, ya está a lo que te refieres. Me parece muy bien. Sí. Ahora, como decías de esto, sí, pues a mí me parece que está muy bien, está muy bien estudiado, está muy bien documentado y yo creo que se debería seguir haciendo de este tipo, cosas de este tipo. Y muchas cosas que están por salir a la luz y que no salen. Y que no salen porque no quieren que salgan. María se ríe, porque claro, digo, María, como me encienda, voy a empezar a hablar. Pero claro, hay muchas cosas. Sí, yo mejor escribo que si no, a ver si me van a censurar. Mejor escribo. Pero sí, está muy bien estas cosas porque esto que tú me dices, Crims, saca a la luz temas importantes. Yo creo que irán saliendo cosas, porque yo, por ejemplo, el caso Alcácer, está otra vez ahí que sale, que no sale, hay mucho periodismo de investigación, es muy importante, yo creo que se está haciendo bien por esta línea y hay cosas que han quedado tapadas muchos años, con gente poderosa detrás y esperemos que algún día se sepa la verdad. O sea, que siempre es vivo esto, ¿no? Los tiempos de los tiempos seguirá vivo, porque... Claro. Es que hasta que no se sepa la verdad... Pero claro, sí, es un tema actual, los crímenes, las violaciones, los colegios... Pero qué triste. Claro, pero la sociedad que tenemos es el ser humano, quizá. Bueno, yo creo más bien que es el ser deshumanizado, ¿eh? Quien hace esto, los asesinos y los violadores, a no ser que sean enfermos, como he dicho antes, que sean psicóticos, yo creo que no es el ser humano, es el ser deshumanizado. Si es que alguna vez han tenido algo de alma estas personas, porque un psicópata
es que no tiene ni chispa, no tiene empatía, no tiene sentimientos, es manipulador, disfruta con el dolor ajeno, por lo tanto, eso no, un ser humano, eso como que no es muy normal, ¿eh? De hecho, los violadores que son psicópatas, que no son enfermos, lo que disfrutan no es el placer sexual, ojo, es el placer que les da la posesión, el ver sufrir a la mujer. Eso es lo que a ellos les da placer, no el hecho de estar violándola, es el hecho de estar forzándola, el hecho de esa superioridad que sienten al hacer eso. Es tremendo. Yo no puedo, no soy capaz de asumir, ni pensar, ni quiero pensarlo, que esto es una cosa que va condicionada al ser humano. Yo creo que son personas que de verdad es un gran problema y que si están fuera pues seguirán haciéndolo y que desprotegen a muchas futuras víctimas. Pero una pregunta como criminóloga, o sea, ¿tú crees que es una cosa, el violador es un ser enfermo o psicópata o que tenga algún trastorno? O sea, no puede ser, o sea, quiero decir, porque yo creo que todos no pueden ser psicópatas. Mirad los de la manada, no pueden ser todos esos 5 o 8 personas psicópatas. Claro, ¿No? Que sí, al final no sé sí. si es una cosa más biológica o más cultural, ¿sabes? Mira, en criminología estudiamos hasta 12 tipos diferentes de violadores. ¿Vale? Entonces, claro, nos da para hacer ahora una clase de criminología. Lo de la manada, pues hay un cabecilla que suele ser el que tiene la personalidad psicopática, o sea, el psicópata. Y porque psicópata no quiere decir que seas un asesino en serie, todos los psicópatas, ¿eh? O sea, hay psicópatas que estamos rodeados en la sociedad y puede ser una persona que lo veas de lo más normal, o trabaje en una empresa, o sea, un político. Políticos hay así, de psicópatas. Así que, ¿sabes? O sea, que no es solamente el asesino en serie. Entonces, en los temas de manada, que están surgiendo ahora, que parece que se ha puesto esto de moda, desgraciadamente, que antes esto no existía, pues normalmente el que tiene la personalidad de psicópata es el cabecilla, ¿vale? Y después los que le siguen suelen ser personas muy influenciables y que hacen como que si no hago lo que dice el cabecilla, pues yo ya no puedo estar aquí, ¿no? Como aquella gente de las universidades americanas que tienen una hermandad, pues si no sigues al cabecilla, pues ya fuera, ya no te queremos aquí, ¿no? Y entonces es así, siempre hay, en las manadas siempre hay uno o más de uno que tiene una personalidad de psicópata, malos, que son malos, que disfrutan pues eso haciendo el daño, que no tienen empatía cero, que son unos manipuladores y que cuando tienen que cambiar declarar, pues ahora declaro esto porque me va a ir mejor judicialmente, ¿sabes? A la hora de las penas. Y ahora me arrepiento porque me van a bajar las penas. O sea, son personas que no tienen ni una chispa ni de tontos ni de empatía de una persona normal. O sea, nosotros como personas normales no podemos pensar que alguien que comete violaciones por el gusto de violar son normales, porque entonces aquí no podríamos vivir en sociedad. O sea, si tienen instintos, sus instintos son un instinto animal tan brutal como para no controlarse ese deseo, pues no pueden estar en la calle. Son peligrosos. El psicópata tiene dentro de su personalidad, tiene el narcisismo, sí. Ahora que también hay narcisistas que no son psicópatas, pero el psicópata es narcisista. Una de las características de la personalidad del psicópata es el narcisismo, sí. Aunque al revés no tiene por qué, ¿eh? Puede ser uno un narcisista o mujeres también narcisistas y no tienen que ser psicópatas. ¿No? Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, dejamos aquí lo que es la presentación como tal y bueno, creo que ahora os podéis acercar a que Trinidad os firme el libro, si no me equivoco, y ya, bueno, hablar con ella todo lo que queráis cuando vengáis.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, ¿qué te ha parecido? Me encanta. Tienes que crear en primavera. Si quieres puedes poner 30 o 22, ya da igual. Ya, ¿verdad? Con tanto calor de fecha. Muchísimas Ha sido la verdad un placer. Hasta la próxima. Encantada. Muchas gracias. 16,90 es. Passats amb la vida que portem avui en dia, has de ser una super èxit. L'il·lusió estava clara. Doncs sí, jo de París el coneixem de... Cuando he visto a Georg y nada más, de ahora. Para mi novia, para 2 medias. Paola. Es que todo el mundo que conozco se llama Noria, se llama Paola. ¿Qué cosa? No tiene hija. Que tú vas mirando y dices, este es mío. Se lo va a creer ella para todo el día. Como al otro no sabe. Sí, misterioso.